Bueno, amén. Bueno, bendiciones para todos, y como decía la pastora ahora, la bendición no está en escuchar solamente. Continúo, la bendición está en recibir, escuchar y recibir, porque Marcos capítulo 4, 18 dice que habla de las siembras que el Señor hace, que lo vimos que día. Hay 4 campos donde se siembra, ¿no? Y hay un campo donde el hombre recibe la palabra, o sea, la escucha pero no la recibe. Y en la tierra buena, la tierra fértil, es aquella que la escucha y la recibe. Entonces, cuando Dios nos da directrices, debemos de cumplirlas para que pueda venir la bendición. Muchos pensamos, porque yo me incluyo, y decimos, bueno, pero el Señor, ¿por qué nos manda a veces a hacer tantas cosas cuando Dios lo puede hacer de una? Pero eso es ¿para qué? Para quemar, romper esquemas. Y eso es para formar nuestro carácter, la obediencia, formarnos a nosotros, porque a veces queremos que Dios actúe como actuó con otros. Bueno, pero es que los discípulos pasaban y la gente se aliviaba, ni le imponían manos. Y ahora que imponemos manos, que hacemos actos, y el Señor es poderoso para hacer de todo. Y no es que ahí no esté la presencia de Dios en estos lugares, sino que es que Dios tiene que formarnos a nosotros, como decía la pastora, rompernos. De verdad que, porque nosotros queremos obligar a Dios que actúe como nosotros queremos o pensamos, pero cuando nosotros nos sometemos a Dios y obedecemos en todo, ya las cosas van a ser diferentes. Dios va a actuar y nosotros no nos vamos a dar ni cuenta. Amén. Vamos a orar para que esta palabra que tiene el Señor hoy para nosotros la podamos escuchar y recibir, para que pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Amén. Nos ponemos de pie, iglesia, por favor. Padre eterno, amado Dios, soberano, creador de los cielos y de la tierra. Padre, aquí estamos, Señor. Me presento junto con este pueblo, esta iglesia, Señor, y aún por aquellos que no han venido, Señor, y por los que aún faltan, Señor, por llegar a este pueblo, Señor, a esta iglesia, Señor. Oro por todos ellos, Señor, y te ruego y te suplico, Señor, que en esta mañana rompa todo esquema, Señor, todo pensamiento griego, Señor, todo lo que se interpone a tu conocimiento, y que quites de nosotros, Señor, esa altivez, ese orgullo, Señor, esa soberbia, que quites de nosotros, Señor, ese ego, y que podamos morir, Señor, que podamos morir para poder resucitar, porque si no hay muerte, no hay resurrección, no hay gloria, no hay transformación, no hay cambio, no hay nada, Señor. Y muchas veces, Señor, te queremos exigir y decir cómo debes de actuar, Señor. Y por eso es que nos tienes que moldear, Señor, y pasan los tiempos y los tiempos, y aún no vemos, Señor, aquellas cosas cumplidas como nos gustaría, como quisiéramos. Sabemos que tú eres todopoderoso, y cuando las cosas no se dan, Señor, porque oramos, porque ayunamos, porque hacemos vigilia y decimos, no está Dios, sí estás tú, Señor, pero falta cambios en nosotros. Por eso hoy hemos venido a que nos saque todos aquellas cosas de nuestras emociones, de nuestra mente, de aquellos sentimientos, Señor, negativos, de aquella incredulidad. Señor, muchas veces, o no muchas veces, y no te tenemos a ti al lado, pero no te valoramos. A veces podríamos pensar, si yo viviese en aquella ciudad, me congregaría allí donde se ven los milagros, aquel hombre que Dios lo usa, aquella mujer.
porque no valoramos lo que tenemos en casa, no valoramos lo que hay dentro de nosotros, porque a veces pensamos más en el hombre y le creemos más al hombre que a ti, Señor. Y eso nos pasa a todos, Señor. Perdónanos, porque no te valoramos, Señor, teniéndote aún dentro de nosotros. En esta mañana, Señor, te pedimos perdón por todas estas situaciones en las cuales hemos caído y hemos participado todos, Señor. Y aquí estamos, Señor, para ser vaciados de aquello que nos sobra, que estorba, para ser llenos de tu verdadera naturaleza, de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos, Espíritu Santo, que tomes el control, que seas tú hablando a través de mi boca. Me paro detrás de ti y reprendo todo espíritu de distracción, toda fortaleza mental que el enemigo se quiera manifestar en nosotros. Acallamos toda voz de la carne, nos colocamos, Señor, ese yelmo de la salvación y nos cubrimos con tu sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, nos podemos sentar, iglesia. Hoy el Señor tiene algo diferente, siempre hay maná nuevo. Y le decía yo a mi esposa, llevamos un año y yo no recuerdo haber repetido una enseñanza. Y hay tanto por aprender que no nos da tiempo a repetir nada, pero bueno, aunque muchas veces, muchas citas sí que se repiten porque nos hace mención a lo que ese día el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Ahora 8 días vimos, la enseñanza fue sobre qué cimiento estamos fundados, ¿cierto? La roca o la arena. Y hoy es muy parecida. Y vamos a hablar un poco sobre ese libre albedrío. Vamos a hablar sobre, he titulado esta enseñanza, ¿de qué árbol quieres comer? Hay 2 árboles que se nombran en el huerto del Edén, porque el Señor dice que hizo muchos árboles, pero entre esos muchos, en el Génesis capítulo 2, del 7 al 9, nos habla que hizo el árbol del conocimiento del bien y el mal, y el árbol de vida. ¿De qué árbol hemos estado alimentándonos? Y ahí sí que entra un poco el libre albedrío, porque cuando Dios forma al hombre, cuerpo terrenal, porque ya habíamos sido creados, alma y espíritu, entra ahí en ese momento en el versículo 7, que lo veremos ahora. Entonces Dios luego pone al hombre en el huerto del Edén, porque Él lo hizo, no lo hizo del polvo o tierra del huerto del Edén, sino de afuera, porque luego dice la Biblia que lo sacó a la tierra donde había sido formado. Entonces, ¿qué sucede? Y le dijo al hombre, le hace una prohibición de no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, pero nunca le prohibió comer del árbol de la vida. Jamás le dijo no lo toques, porque Dios cuando forma al hombre como tal, terrenal, Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él, ¿verdad? Es lo que dice Génesis capítulo 27, 1:27. Desde el 26 empieza, dice que dijo Dios, hagamos al hombre. En el 27 lo forma, lo crea, pero espiritualmente, porque luego en el capítulo 2 es donde lo forma. ¿Y qué sucede? Pues Dios, ¿qué es? Es eterno. Y ese árbol de la vida, todos sabemos que representa ¿a quién? A Jesucristo.
Lo tenemos en Apocalipsis capítulo 12. ¿Y qué sucede? No le prohibió comer del árbol de la vida, porque lo hizo Adán, y luego venía toda la ascendencia, porque le dice multiplíquese, para que nosotros fuéramos eternos físicamente, porque el alma es eterna, el espíritu también. Pero ahí le dio ese libre albedrío que habla en el capítulo 30 de Génesis, de Deuteronomio, versículo 15, 16 y 19. Pero el hombre tomó una mala decisión. Se dejó engañar a causa de la codicia, de que la serpiente, el diablo le habla a través de la serpiente y le dice que sería como Dios. Y bueno, el hombre toma una decisión. Nosotros vemos que siempre se habla del bien y el mal, el día y la noche, dos caminos, dos reinos. Pero Dios dio la sabiduría al hombre desde el principio, porque ese primer hombre llamado Adán era el prototipo de Cristo, y ese primer Adán, igual que se corrompió Satanás, que fue la creación más perfecta en ese momento, mira cómo se corrompió. ¿Y qué sucede? Pues el hombre tomó una mala decisión, todo llevándolo a la codicia, y ahí viene el caos total para esta creación, no solamente para el hombre, porque a raíz de eso, ¿qué pasa? Vino la maldición para la tierra, los animales fueron malditos, todo. Dios maldijo al hombre. En ese momento la tierra queda maldita y nosotros venimos de la tierra. Los animales, todo se contamina. Se le abre esa puerta dimensional espiritual al enemigo para él entrar y empezar a gobernar. Vemos que la sabiduría, de acuerdo a la Biblia, a la luz de la palabra, es Jesucristo. Y siempre estuvo con el Padre, como dice en Proverbios capítulo 8, versículo 14 y 22. Entonces, el hombre era consciente, porque Dios lo hizo sabio. De hecho, dice que le llevó todos los animales para que les colocara nombre, le dio todo el gobierno. En ese entonces el hombre no trabajaba, porque dice que salía un vapor de estos ríos que salían desde allí del Edén y regaba las tierras. No había espinos, no había maleza, maldad, solamente lo dirigía, muy fácil. Pero después de que el hombre toma esa decisión en su libre albedrío, ¿qué pasa? Lo saca a la tierra donde fue formado, y ¿qué dice? Que la tierra empezó a brotar espinos y cardos de ella, y él a labrar la tierra. Y es lo que a nosotros hoy en día nos ha pasado. Esa maldición, esa iniquidad que entró en Adán y Eva, nos ha alcanzado a todos, y por eso es que venimos haciendo desligamientos, desligándonos desde el árbol genealógico, porque la palabra en Éxodo 16 dice que Dios visita la tercera y cuarta generación, hasta la cuarta generación, si se corta, pero si no se corta, continúa. Eso es una cadena con sus eslabones ahí, tenemos que coger y cortar. Muchos no son esclavos ya del mundo, ni de este príncipe de las tinieblas, como dice en el capítulo de Juan 17, donde Jesús ora por sus discípulos al Padre, le dice: cuídalo, Señor,
porque aunque están en el mundo, no hacen parte del mundo ni pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. A ellos eran libres de esa esclavitud, ya no servían al hombre. Dice Gálatas 1:10 que ¿a quién servimos? ¿A Dios o al hombre? ¿O a quién obedecemos? Porque si obedecemos al hombre, entonces no somos siervos de Dios. Cuando a Pedro y a sus compañeros se les prohíbe anunciar el evangelio, predicar en el nombre de Jesús, ¿qué hicieron ellos? Dice en Hechos, le dice a estos hombres que primeramente obedecerían a Dios antes que al hombre, así los crucificaran, los mataran. Pero nosotros, teniendo la sabiduría, porque muchas veces todos sabemos que hay muchas cosas que sabemos que están mal y las hacemos. O sea, tenemos la sabiduría porque tenemos a Cristo en nosotros. Y aún así, hacemos lo malo. Adán sabía. Además, Dios dice que mandar es un mandamiento, pero desobedeció y trajo el caos total para todos. Como dijo Jesús, que lance la piedra el que esté libre de pecado. Y así todos hemos actuado mal. Ninguno somos santos, somos perfectos. Si el que habían creado perfecto se corrompió en la contratación de sus pecados, maldad e iniquidad, Lucifer, Satanás. Así que, mis hermanos, todo lo que nosotros vivimos hoy en día, parte es la consecuencia de lo que nos alcanzó y otra parte es responsabilidad de nosotros. Pero más es la responsabilidad de nosotros que de nuestros ancestros o padres, bisabuelos, tatarabuelos. ¿Por qué? Porque seríamos inocentes y podríamos estar exonerados hasta que llegamos a la adolescencia, donde tenemos ya un conocimiento. 6 años, 7 años, ya un conocimiento más pleno. Porque a la edad de 3 años y un poco menos, un niño sabe algunas cosas que está mal, porque uno les enseña. Los 2 peques que tenemos allá, los 3, saben muchas cositas que están mal. No hagas eso, ¿es verdad o no? Y muchas, ellas no lo hacen. Si tú le preguntas a Ivana, que tiene 3 añitos, ve al otro y dice, no toques eso porque está mal. No toques eso porque te quemas, no toques eso porque, en fin, te vas a hacer daño, te vas a cortar. Saben algunas cosas, ya van aprendiendo. ¿Cuánto más nosotros con la edad que tenemos? Ya una persona, tú hablas con un adolescente de 12 o 15 años y te dice, yo ya lo sé todo. En su ignorancia, desde luego, ellos lo saben todo. Le digo porque todos pasamos por ahí, porque tengo unos hijos que a esa edad el varón me decía, papá, ya lo sé todo. Y yo le decía, estás equivocado, hijo. No lo sabes todo, no sabes. Aunque vivas 5000 años, no alcanzas a conocer nada comparado con todo lo que hay por conocer. Hoy me dice, papá, todo lo que me decías lleva razón. Uno en esa edad se quiere comer el mundo, pero de verdad que todo lo que hoy estamos viviendo y por lo que estamos pasando en nuestras vidas, en la salud, en los alimentos contaminados, los aires contaminados, las aguas contaminadas, es consecuencia de una mala decisión, de haber tomado de un árbol, teniendo miles de árboles, porque ¿cuántos árboles, cuántas especies pueden existir en el mundo? Y yo creo que Dios
le dejó ese huerto a Adán y a Eva lleno de todos los árboles. Ahí dice que al agua le ordena que dé semilla según su fruto. Y si nosotros investigamos, nos entramos a Google cuántas clases de semillas o de árboles existen, frutas y hortalizas y todo, son millones. Así que, amado pueblo, lo que estamos viviendo son las consecuencias de una mala decisión. Si tomamos buenas decisiones, vamos a ser prosperados y habrá largura de días, como en aquellos hombres. Por ejemplo, anoche estamos en el Génesis hablando de Abraham, que dice que él obedeció y Jehová andaba con él, y cuando Abraham le decía al siervo, ve allí, ve acá, Dios mandaba un ángel con el siervo para que se cumpliese lo que Abraham le había dicho. ¿Por qué? Porque la bendición era para Abraham, por cuanto fue un hombre que obedeció, tomó una buena decisión, salir de Ur de los Caldeos de Mesopotamia a tierras que no conocía, pasar desiertos por muchas naciones para conquistarlas, donde su planta de los pies pisados era conquistado. Toda esa tierra se la daba, y no solamente ni con la planta, sino mira, pon tu vista, lo que tú mires. Así que tenemos que pedir sabiduría siempre, porque la sabiduría es Jesús. Él dice que Él está con la inteligencia, su cordura, y esa sabiduría la tenemos para tomar buenas decisiones, como muchos hombres en la Biblia, y uno de ellos que se habla del hombre de la sabiduría fue Salomón. Amén. Que fue un hombre próspero porque tenía a Jesús, la sabiduría, era quien tomaba las decisiones, Cristo. Pero ¿qué pasó también? También falló. Se embotó, como dice la Biblia, y al final terminó tomando malas decisiones. Tenemos conocimiento de ella, ¿cierto? Se casó con un montón de gente que no pertenecía a su pueblo. Ahí no usó la sabiduría de Dios, no usó a Jesucristo, usó la sabiduría que habla en Santiago capítulo 3 versículo 15, porque la sabiduría de este mundo es terrenal, animal y diabólica. Terrenal porque es de la tierra, animal porque los animales no miden las consecuencias, y diabólica porque el diablo metió su iniquidad ahí. Al casarse con todas esas mujeres, en un principio él dijo, me caso con estas para no tener guerra con esos países vecinos, esas naciones. Pero al final esas mujeres que eran idólatras, tenían a otros dioses paganos, le hicieron construir templos para adorar a sus dioses, y él cayó en eso. Entonces no vemos que el hombre no se embote, aunque la Biblia nos habla de 3 hombres sabios. Noé dice que si Dios viniese a recoger la iglesia, se salvaría de él. Job y Daniel. Pero ahí no incluyó a Abraham. Y obedeció, pero por lo visto quizás hizo cosas que no estuvieron bien, o quizás no. Vemos que obedeció a Agar antes que a Dios, a Sara, perdón, ¿sí o no? Y va y se acuesta con Agar, y míralo todas las consecuencias que le trajo, igual que el rey David cuando peca con Belsabé. O sea que no fue tan perfecto como estos otros 3 hombres de los que se habla. Job pagó un precio caro, no vemos que él haya pecado, pero recuerde que cuál es su pensamiento, tal es el hombre. Y Job, que decía, lo que temía me vino, ¿cierto?
Y dice de la Biblia que todos los días hacía sacrificios por sus hijos. Por si habían pecado. ¿Qué había? Toda la maldad que le vino fue porque él la llamó con el espíritu, con el pensamiento. Lo que uno teme, eso le viene. Claro, se une eso con la prueba que Dios permite a Satanás para zarandearlo, pero vemos que Dios habla que fue un hombre justo. Ahora, también se mojó un poco, pensaba que sabía mucho, que conocía a Dios. Cuando realmente conoce a Dios, dice, ahora que mis ojos te ven. Entonces, no hay un hombre que la Biblia nos hable que no haya cometido errores. Y nosotros hemos tomado muy malas decisiones, aceleradas, y esa ha sido la consecuencia de lo que hoy estamos viviendo, por lo que estamos pasando. Y como hay un dicho, creo que debe ser mundial, porque casi todos los dichos se conocen en todos los países, a lo hecho pecho. Así que cuando hay cosas que Dios nos ayuda, pero hay cosas en que en esas malas decisiones somos responsables de ella y nos trae consecuencias. Y ahí es donde tenemos que pagar ese precio. Dios dice, yo te ayudo, yo te restauro, Jeremías 18, el alfarero, pero quedan cicatrices. Duele. Cuando nosotros conocemos la verdad, que es la que nos hace libres, cuando nosotros conocemos la verdad, que es Cristo, que es Dios, nos damos cuenta, que estábamos engañados pensando que hemos llevado una vida perfecta. Tengo mi hogar, tengo mi esposo, como una publicidad que salía hace muchos años en Colombia, tengo casa, tengo carro y tengo beca, ¿verdad? En Perú también, o sea, lo tenía todo, estoy pensionado, tengo mi casa, tengo mi coche, tengo mi esposa, mis hijos. Esa no es la perfección, eso no lo es todo. ¿Qué es todo? Colosenses 2:10, ¿qué dice? Que es en lo que se basa aquí las conferencias de mujeres perfectas, completas. Completo es tener a Cristo, dice 2:10, porque Él llena toda la plenitud de la deidad y en Él estamos completos. Con Él, con Dios estamos completos. Así que, mis amados y amadas, y los que me verán y me escucharán más adelante, dos decisiones podemos tomar, dos caminos. Tomamos decisiones a veces muy apresuradas, somos muy emocionalistas, muy acelerados, no esperamos los tiempos de Dios. Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo debajo del sol, tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para bailar, pero no es para ir allá, sino para danzar a Dios. Entonces, hay tiempo para todo, para casarse, tiempo para morir, todo tiene su tiempo debajo del sol. Pero creo que todos los que estamos acá y los que están fuera hemos pasado por situaciones y hemos vivido, y quizás estamos viviendo algunos, otros cosas diferentes, pero todos llevamos un ayo, un aguijón, pero unos no llevan un aguijón, sino que llevan un trailer ahí atrás de aguijones, a causa de las malas decisiones, a causa
de creernos sabios en nuestra propia opinión, como dicen Proverbios, de no llevar todo al Señor, de no esperar una respuesta, porque oramos a Dios. Yo ya oré: Señor, quiero comprarme este coche, este me gusta, Señor, concédemelo. Puede ser una vez, o puede ser 6 meses orando, y ya obtuvo el dinero, y dijo: sí, ya Dios me proveyó el dinero. ¿Dios? No siempre es Dios. El diablo también ha enriquecido mucha gente, ¿o no? Y da quizás más que Dios, más ligero. Hace el mal y te lo da. Con Dios hay que actuar, y luego vienen pruebas, y más pruebas, y más pruebas, y más pruebas, para poderte dar. Y te va dando de a poquito, hasta que seas un buen administrador, hasta que verdaderamente es de corazón. El diablo no, con mentira, pum, tenga, te lo suelta de una. Dijo: no, es que Dios me proveyó el dinero, y güey se lo compró, ahí le salió un problema. O cualquier cosa. No, es que yo le oré al Señor. Te respondió, te dijo sí, te dijo no, o guardó silencio. Es que no me ha contestado, ya llevo un mes orando. Sigue esperando. La decisión que tomemos es responsabilidad de nosotros, porque si es voluntad de Dios, nos puede responder rápido. Normalmente, si yo ando dentro de la voluntad de Dios, eso es inmediato. Pero si estoy un poquito cojeando, se demora un poquito, hasta que yo me humille y haya un cambio en mi vida. Entonces, esas decisiones que tomamos no han sido la respuesta de un sí de nuestro Creador, de nuestro Dios, de nuestro Padre, de nuestro proveedor, sino que ha sido de nosotras, y el enemigo ha interferido para que todo se nos dé y lo consigamos. Habla alguien que ha pasado por eso, no una vez, ni 2, ni 3, ni 5, ni 10, muchos. ¿Por qué? Señor, ayúdame a alquilar esto, y dele. Bueno, hazlo, pero no me dijo: es mi voluntad que lo hagas. Hazlo. Otras veces me ha dicho: yo no te respaldo, es tu decisión. Uno la toma y siempre le sale mal. Así que, ¿de qué árbol vamos a comer? Pero, ¿qué decisión vamos a tomar? Depende de la decisión que tomemos para toda nuestra vida, viene el éxito o viene el fracaso, o viene la muerte o viene la vida. Pero todo depende de nosotros. Amén. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios, Padre, leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Ahí ya que lo está haciendo, eterno, porque el soplo de Dios es vida y Dios es eterno, ¿o no? Y entró la eternidad en ese muñeco de barro. ¿Verdad o mentira? Amén. ¿Qué pasa que no contestamos, iglesia? Ni un amén ni nada. O sí o no, pero algo. Ahí entró aliento de vida y Dios es eterno. ¿Qué entró ahí? Eternidad. La tierra nunca se acabará. Dios coge, la vuelve, le dele el alfarero y dele. Ya una vez la restauró, cuando vino y todo estaba desordenado y vacío, porque había habido una guerra total, un desastre, como ha pasado ahora en Israel con Gaza, con todo eso, y
y allí los rusos con los otros, ¿y qué pasa? Pero la tierra no se acaba, y dice que habrá nuevo cielo y nueva tierra, y en las bienaventuranzas dice que bienaventurado porque aquellos tratados heredarán la tierra. No es que se va a acabar la tierra y entonces esto aquí, ¿qué va a ser? ¿De cristal? No. Esa tierra queda ahí, eso no va a desaparecer y no va a crear un metal diferente para que haya vida. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Dice, y fue el hombre un ser viviente, ahí entró eternidad en nosotros. Amén. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, diferente a la tierra, dice, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Lo hace del polvo, forma todo allí, va y lo lleva y lo pone. Versículos 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso, todo árbol. Ahí lo hizo nacer todo, a la vista, todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer. También el árbol de la vida. Jesús ha estado desde el principio. También el árbol de la vida en medio del huerto, ahí lo plantó. Y el árbol de la ciencia del bien y el mal. ¡Buah! Madre mía, ese es el que ninguno quisiéramos comer, ¿verdad? Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podéis comer. Más 17, más de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirá. ¿Qué sucede? Aquí no le prohibió comer del árbol de la vida, porque quería Dios y nos hizo con ese propósito de eternidad, de vivir en la eternidad, porque Él es eterno y la eternidad vive en Dios, no Dios en la eternidad. Pero el hombre, en su libre albedrío, en su razonamiento terrenal, diabólico y animal, cuando le entra por la serpiente, toma una mala decisión, porque dice, y mandó Jehová, o sea, le dio un mandato, y en ese mandato, que no coma del árbol de la vida, le ordenó dirigir, encargar, implicar, obliga, actuar de una manera concreta, por lo que restringe la libertad. O sea, ahí no había libertad. O sea, ¿por qué no hay libertad? Le dice, no comas de ese. Ahora le dice, puedes comer de todos. Hay libertad, ¿sí o no? Le restringe ahí. El mandato genera obligaciones por sí mismo. Ordena el deber de hacer algo. Encargo continuo. Así que desobedece la prohibición que Dios le da. Árbol de la ciencia. ¿La ciencia qué es? Lo encontramos en la Biblia como un don. Está dentro de los dones del Espíritu Santo, capítulo 12, versículo 8. Lo encontramos ahí, 1 Corintios 12, 8. Dice que es un don, la ciencia. Pero la ciencia también es el conocimiento. Ese don de la ciencia es Espíritu y es Jesús, por lo cual tener ese don se revela pasado, presente y futuro. Jesús veía a la gente y sabía lo que había. ¿Por qué? No porque Él era Dios, se estaba comportando como Dios ahí, sino porque tenía ese don de palabra de ciencia. Ese don se obtiene ese conocimiento de lo terrenal y de lo celestial. ¿Por qué? Ciencia, todo lo que se ha formado, se ha creado. El árbol de la vida nos habla, el árbol de la vida, por ejemplo, Proverbios capítulo 3,
Dice, está hablando de la sabiduría. En el versículo 13 dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, Jesús, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y su fruto es más que el oro fino. 16, largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida, ¿qué? La sabiduría. Ella, que es Cristo, la sabiduría de Jesús. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. ¿Cuántos quieren echar mano de la sabiduría? Lo que le decía Salomón, porque las cosas le venían bien, porque estaba Jesús actuando. Pidió sabiduría, pidió a Jesús, estaba el Espíritu Santo ahí. Árbol de vida a los que de ella echan mano. Y vemos acá más adelantico en el capítulo 14, vamos a Proverbio, Apocalipsis 22:2. Dice, en el medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para las naciones de las naciones. Produce 12 frutos. La Biblia nos habla de los frutos del Espíritu Santo. ¿Ves cómo vamos? 12 frutos. Pero normalmente nos han enseñado que los frutos del Espíritu Santo, ¿cuántos son? Los que conocen hay un poquito de Biblia, ¿me pueden decir por favor? ¿Cuántos creen que son? Siempre se habla de 9, ¿no? Pero aquí en Apocalipsis me está diciendo 12 frutos. ¿Y dónde están? Por ejemplo, Gálatas 5:22 y 23 dice, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, fe y mansedumbre, templanza. Nos faltan 3. ¿Cuáles son esos 3 frutos y dónde están? El conocimiento. Efesios 4:13. Ahí adelantico. No está muy lejos. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, que es Jesús, la fe, y del conocimiento, todo va ligado a Él, del Hijo de Dios, todo es de Él. Conocimiento es el otro fruto. 10. Nos faltan 2. El otro fruto, justicia. ¿Dónde lo encontramos? Romanos capítulo 14. Catorce 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Pero la paz y el gozo ya lo tenemos en Gálatas. Justicia. 11. El otro fruto, esperanza. Ahí adelantico. Romanos capítulo 15, versículo 13. Y el Dios de esperanza, oiga, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. ¿Quién es la paz? Jesús, el príncipe de paz, ¿sí o no? Dicen Hebreos. Y el Dios de esperanza, ¿a cuál qué? Estamos esperando. Os llene de todo gozo, o sea, de Jesús, y de paz, de Jesús, en el creer,
o sea, nos manda a ser creyentes, para que abundéis en Dios, o sea, en esperanza, que es Dios, por el poder del Espíritu Santo, todo en Él, por Él, se encierra la plenitud de todo. 12 frutos, no olviden, 12 frutos, ahí los tenemos. Ahora, sabemos que Dios nos hizo eternos, y sabemos que, por ejemplo, Romanos 8:29, que dice que a los que predestinó también nos justificó. Nosotros venimos de arriba. Dice, Dios no prohibió comer del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque la función de ese árbol de la vida, ¿qué es? Jesús, danos vida eterna, ¿sí o no? Por eso no les prohibió. Pero cuando el hombre desobedece, se llena de iniquidad, ¿qué hizo Dios? Capítulo 4, 3:22 de Génesis. Mira lo que hizo cuando el hombre peca, porque el pecado no puede estar ahí con Dios. Donde haya pecado. Versículo 22, capítulo 3 de Génesis. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, porque si llegaba a tomar, ¿qué iba a hacer? A vivir en la eternidad como Dios. Desobedeció, como decimos nosotros, y creo que perdió el año. Pues nos hizo perder el año este Adán. Pero Jesucristo vino, ¿para qué? Para restaurar todo. Y el propósito de Dios nadie lo puede torcer. Se tuerce, pero vuelve y lo enderece. Amén. Amén. Así que vamos, estamos en esa eternidad que es Cristo. Amén. Si estamos en la eternidad, estamos en Cristo, somos eternos. O sea, lo estamos viendo. ¿Duda? Mire, hasta la tierra vive en la eternidad. No es eterna porque el eterno es Dios. O sea, el alma dice, ¿qué dice Jesús? No le temáis al hombre que puede matar el cuerpo. Temé al que puede destruir el alma. ¿Por qué? Porque el único eterno siempre será Dios. Nosotros nos hizo eternos, pero el día que Él quiera puede acabar con la eternidad de alguien. ¿O no? Claro. Así que, mis amados, Dios saca a Adán y a Eva del huerto porque había maldad y ahí ya no podían estar. Pero hoy hemos recibido esa eternidad que plantó en ellos, y esa sabiduría y esa inteligencia, todo lo estamos viendo que es Cristo, para que nosotros aún de esas riquezas de esperanza de Dios y podamos vivir en la eternidad junto con Cristo, como fuimos creados, como dice Efesios capítulo 2:10, que nos enseña, vamos bien, 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Si fuimos creados en Cristo, Él es eterno, nosotros somos eternos. Para buenas obras, pero nos hemos desviado y hemos hecho muchas malas. Como nos habló el Espíritu Santo el domingo, somos niños, como dice en Gálatas capítulo 4, que empieza, mientras que el heredero sea menor, sigue siendo esclavo hasta que llegue a ser adulto, hasta que nosotros dejemos el pecado y podamos ya ser unos Cristos aquí en esta tierra crucificados. Sí se puede, sí se puede. Amén. Amén. Estamos en este plan de crecimiento, de enseñanza, para que todos lleguemos a esa plenitud, como dice acá, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y también dice que para que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, que es Cristo Jesús. Así que todos podemos llegar a esa estatura. Mis hermanos, Eclesiastés capítulo 3:11 nos habla un poco de la eternidad también. 3:11 dice lo siguiente: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, o sea, de nosotros. ¿Y quién es esa eternidad? Cristo. Y si ha puesto la eternidad en nuestros corazones, aquí está hablando del espíritu y alma. De aquí partiremos y este cuerpo se quedará. Ahora, en cuanto a los cuerpos, pues 1 Corintios capítulo 15, versículo 44, pero vamos a leer un poquito ahí más atrasito, que habla de los cuerpos celestiales. Dice: hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Oiga, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. ¿Qué es lo que tenemos que morir? Si no hay muerte, si no hay cruz, no hay muerte. Porque a Jesús, recuerde que cuando iban a crucificar a estos hombres, se demoraron 3 días. ¿Por qué? Primero, era un plan de Dios. Segundo, no habían vigas y les tocó que esperar que llegaran las vigas que llegaban de otra ciudad lejos a Jerusalén para poderlos subir a las vigas al madero y crucificarlos. Entonces, tiene que haber una viga, una cruz, para poder que haya muerte. Entonces, hasta que no llegó la cruz, no hubo muerte. Hasta que yo no tomo la cruz, no puedo morir. Por eso Jesús dijo: el que quiera ser mi discípulo, no dijo muera y tome la cruz, sino tome la cruz y sígueme. Cuando tomo la cruz, significa muerte. Cuando tomo esa cruz, inmediatamente tengo que morir, tengo que resucitar para nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Tomo la cruz, muero, y en el momento que muero, ese cuerpo corruptible ya resucita en incorruptible. Lo que pasó con Jesús: muere, y en el momento de la muerte es donde vence al infierno, a las potestades, a Satanás, donde baja a las profundidades de la tierra a evangelizar, quita las llaves del Hades. Pero tenía que haber cruz, muerte, para poder que haya muerte, y a través de esa muerte viene la resurrección, que resucita con poder, como lo acabamos de leer acá. Y dice: en debilidad resucitará en poder. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. ¿Qué es gloria? Poder. Se siembra en debilidad, como hombre humano, carne, resucitará en poder, espíritu. Versículo 43, 1 Corintios 15. 44. Se siembra en cuerpo animal, morimos animal, resucitamos en espíritu. Resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Primer hombre, dice, así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Así que, mis hermanos, de nosotros depende, y hermanas, de la decisión
de entre comillas de ese libre, que no existe ninguna libertad, porque si nos sometemos a Dios, estamos sometidos ¿a qué? A un gobierno, a un reino donde no tenemos libertad para hacer, o sea, entre comillas no tenemos, porque la tenemos sí y no, porque si nos prohíbe y hay una ley y transgredimos esa ley, ¿cuál es el resultado? Aquí, ¿qué pasó? Hubo muerte espiritual. Muerte hubo, que la llaman como separación. Hubo muerte. ¿Amén o no amén? Amén. ¿Por qué hubo muerte, iglesia? Porque espiritualmente cayó Adán, perdió la relación con Dios, perdió de velo, perdió que Dios se paseaba todas las tardes. Dice que a la caída de la tarde ahí se paseaba por el huerto y hablaba con Adán. ¿Y dónde dice que murió? Y no fue separación. Porque si yo no puedo hablar con nadie, no lo veo, no, nada de eso, o sea, es como si no existiese. Juan capítulo 3, versículo 5, ¿qué dice? Para entrar al reino de los cielos hay que nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Para yo entrar a vivir en Jesús y que Jesús viva en mí, tenemos que morir, como acabamos de leer en 1 Corintios. ¿Verdad o mentira? Estaba muerto, porque me dice que tengo que nacer de nuevo. Está muerto. Y en Ezequiel capítulo 36, versículo desde el 24 al 27, habla que Dios nos recogerá de las naciones y nos pondrá un corazón nuevo y nos dará espíritu nuevo. En el Salmo 51, David, ¿qué dice? Dame un espíritu recto, nuevo dentro de mí. ¿Por qué? Porque su espíritu se va corrompido y nada corrupto entra al reino de los cielos. Muerto, le tocó que resucitarlo, ponerle un corazón. Y en ese Ezequiel 36, vamos a leerlo un momento. Ezequiel 36, versículo 27 nos dice ahí, en el 26 ya nos habla. Entonces, hubo muerte, no solamente separación. Capítulo 36 dice, y desde el 24 empieza y dice: yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, y esparciré sobre vosotros agua limpia, o sea, evangelio, y seréis limpiados. La palabra que dice, limpia, ¿sí o no? La ley de Jehová es perfecta, que transforma el alma, cambia. Salmos 19, versículo 7. Dice: y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os daré corazón nuevo. Nos tiene que poner un corazón, pero no un corazón de carne, espíritu. Y pondré, ya lo aclara mejor para el que tenga duda, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Por qué? Porque otro espíritu estaba ya muerto para Dios, estaba dañado. Y quitaré de vuestra carne ya el corazón de piedra de la carne, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros, ¿qué? Cuando Él haga eso, ya dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. No va a poner su espíritu en un corazón de piedra y un espíritu corrupto. No va a poner su espíritu. Tiene que limpiarlo. Tiene que limpiarlo para poderlo llenar. Tiene que sacar la inmundicia. Por eso dice acá, dice: esparciré agua sobre vosotros, agua limpia. El agua es evangelio, el agua es el Espíritu Santo, el agua es sabiduría, el agua es vida, el agua limpia, purifica, todo. Dice: y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Oiga, primero nos tiene que traer y limpiarnos. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Que estamos llenos de ídolos. Pensamos que los ídolos son solamente imágenes. No. Eso es lo de menos. La idolatría es mucho más allá que imágenes. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, para poder poner: y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Primeramente tiene que hacer todo ese proceso para poner su espíritu en nosotros. Es lo que dice la palabra.
Juan 3 dice, ya lo dijo Jesús, es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu para entrar. Para que el reino de los cielos entre a nosotros, tenemos que nacer de nuevo. Por eso muchos decimos conocer a Dios y no lo conocemos. De entrar, a habitar en el reino de los cielos, es estar viendo, estar gobernando como tiene que ser y cómo están nuestras vidas. Entonces, de ese libre albedrío que habla en el capítulo 30 de Deuteronomio, versículo 15 dice, mira, yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová. En el 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida, o sea, a Jesús, y la muerte al enemigo, la bendición, Jesús, y la maldición, ya sabemos, el chanclas. Escoge pues la vida para que vivas a Jesús, tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz. O sea, ¿cuál es su voz? Todo lo que nos está hablando acá. Juan capítulo 6, 63 dice, porque las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida, porque la carne para nada aprovecha. Así que atentos a la voz. Aquí nos habla el Señor. Nos habla de muchas maneras. Aquí está hablando a través de esta boca, como dice en el capítulo 15 de Jeremías, versículo 19. Seréis como mi boca, si sacase lo precioso de lo vil de entre vosotros, seréis como mi boca y estarás delante de mí. Así que, pueblo, de nosotros depende cómo queremos vivir. Y cuando hablamos de esos dones, que son los 12, pues el primero es el amor. Hay mucho de qué hablar el amor, solamente con ese podemos hablar un día entero y nos quedamos cortos. Así que el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo llena, todo lo soporta. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 7. El amor es Dios. Lo que el Espíritu nos ha enseñado, que nos decían que el amor es una decisión, un sentimiento. No, el amor es una persona. Dios es amor. Entonces, cuando tenemos a Dios en nosotros, tenemos el amor. Y ya ahí estamos completos. Porque si Dios está en mí, todo lo otro se viene solito. Empieza a dar fruto por sí solo. Señor, dame el fruto del gozo. No. Toma mi amor y ya los frutos nacen solos. Dame amor, no, recíbeme. Muchas veces lo digo porque este pechito, esta boquita, Señor, dame amor. Aquí estoy, tómame, sométete a mí, haz mi voluntad. Porque el que me ama a mí, ama al prójimo. Pedro me ama, sí, apacienta mis ovejas. Porque si no me amas a mí, no puedes apacentar, no puedes dar tu vida por ellas. Porque yo no vine a servir, yo no vine a ser servido, sino a servir. El amor, como dice en Colosenses 2:10, es la plenitud de todo. Ahora, ¿cómo estamos viviendo a causa de las decisiones malas que tomaron desde el árbol y nosotros allá? Porque una vez que somos adultos, tenemos el conocimiento del bien y el mal. Y ahí es donde ya las maldiciones, sí, nos las arrastramos. Pero nosotros tenemos ese libre albedrío de tomar esa decisión. Cambio radicalmente. Señor, heme aquí, rómpeme. Jeremías 19, rómpeme, rómpeme. 18, restáurame. Pero no queremos ser rotos. Y Dios nos habla por misericordia, pero no porque seamos perfectos, o seamos buenos, o seamos justos. Porque Él no quiere que el pueblo se pierda. Dice en el Salmo 68 que Él repartió dones a todos, incluso a los malos. Repartió dones para todos y todos nacimos con dones. ¿Cuánta gente vemos endemoniado y tienen dones? Están dormidos, pero tienen dones. Ahora los brujos, los hechiceros, los agoreros, los que leen las cartas, lo hacen con el don de Dios. Porque todo fue creado por Dios, no por el diablo.
pero el hombre usa ese medio, esos dones, el enemigo lo coge y los usa para hacer el mal, para leer las cartas, para el futuro, lo que Dios hasta donde le permita. Pero esos dones no son del enemigo. Todo el que quiera ser vidente fuera de Dios, vaya que hay brujos que lo entrenan y le activan sus dones y empieza a ver. Porque todos tenemos los dones, Dios los repartió para todos, para ver si así, de esa manera, nos convertimos a Él. Así que lo tenemos fácil, lo tenemos muy cerca. Dios, dame paz, tómame, yo soy amor, yo soy paz, yo soy gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, justicia, esperanza, conocimiento. Todo está en mí. Si tomas el amor que soy yo, lo tienes todo. No nos puede tocar ahí el enemigo, estamos blindados. ¿Qué dice la Biblia? Que todo lo que esté dentro del altar está protegido por Dios. ¿Quién es el altar? El trono de Dios. Aquí este es el altar. Todo lo que, cuando Jesús le dice, hipócritas, ¿acaso el altar no consagra todo? No limpia todo, porque todo lo que esté aquí dentro del altar, nosotros, si entramos a Dios, ¿quién nos puede tocar? Estamos blindados. El que habita bajo el abrigo y mora bajo el que habita bajo el abrigo morará bajo la presencia. Entonces, ¿quién puede tocar a Dios? Nada. Si nosotros estamos dentro del altar, que es Dios, dentro de ese templo, que es Dios, estamos blindados. No nos puede tocar la enfermedad. La economía, no es sino visualícela y ordene que el ángel le traiga sus riquezas. Le van a llegar solitas. ¿Por qué? Porque estamos actuando bien. Pensamos que nos robamos, nos matamos, no nos emborrachamos y que somos buenos, trabajamos, no le hacemos daño a nadie. ¿Y cuáles son los pensamientos? ¿Qué sé yo cuáles son tus pensamientos? O tu papá, tu mamá de tus hijos. Y decimos somos buenos, entonces estamos llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Nos estamos justificando, o sea, hablamos insensatamente. Estamos admitiendo lo que ellos hacen a causa de nuestra ignorancia. Si nosotros que venimos aquí a recibir tanto y que leemos, tenemos malos pensamientos, ahora el que no se congrega, el que no busca de Dios como debe ser, es que yo lo busco a mi manera. Sí, lo podemos buscar de varias maneras. Entramos al baño a orar, oramos en la cama, oramos como dice en Deuteronomio, creo que 6, que dice que nosotros como padre enseñarle a los hijos, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, sobre el espíritu, o sea, para obedecerlas, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse, y cuando te levantes le vamos a hablar al hijo que no se congrega, no papá, ahora estoy ocupado, no, a mí no, ahora no. O sea, y amarás al Señor con todo tu corazón. O sea, lo estamos amando y decimos que no son malos, que son buenos. ¿Qué dijo Jesús? ¿Por qué me llamáis buenos? Si buenos solamente hay uno, y es mi Padre. Así que la ignorancia nos lleva a justificarnos, la ignorancia nos lleva a muchas cosas. Pero tenemos el conocimiento. ¿Por qué dicen Deuteronomio 30:19 que al cielo y a la tierra pone por testigo hoy? A los cielos de los cielos de los cielos y a la tierra pongo por testigo hoy sobre ti. ¿Por qué? Porque es que todos tenemos el conocimiento. A los cielos y a la tierra llamo, por testigo soy contra vosotros que os he puesto delante de la vida y la muerte.
la vida para que viva, la muerte. Entonces, ¿qué pasa? Tú y toda tu familia, porque hemos tomado malas decisiones. Hemos tomado el supuesto libre albedrío y eso nos ha llevado a un caos total. Pero la buena noticia es que aquí está Cristo, está el Espíritu Santo, el Padre trabajando, porque ¿qué dice Jesús cuando le preguntan? Y dice, mi Padre aún trabaja, y ellos están trabajando desde el trono. Ahora, allá, todos los días en audiencias, el Padre todos los días en audiencias, y Jesús lo tenemos trabajando más que nosotros. Las 24 horas hay audiencias en los tribunales y en las Cortes Supremas, 24 horas. Porque como el Espíritu no duerme ni se cansa, dice la Biblia, a causa de todas nuestras transgresiones, está el acusador todos los días allá, no tanto por los que no lo buscan, más por nosotros que por ellos. Mire. Y todos los días en audiencias. Y luego están los ángeles y el Espíritu Santo, que es el que está en la tierra para guardarnos, dice su palabra, que cuando lo recoja esto va a ser un caos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando dice por ahí en Colosenses, en Tesalonicenses, que dice que entonces los ángeles están aquí, ¿para qué? Para trabajar con nosotros, que es lo que la mayoría de pueblo no les enseñan y no quieren entender muchos. Así que dice Segunda Tesalonicenses capítulo 2, dice versículo 5, 2:5, segunda capítulo 2 versículo 5 de Tesalonicenses. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Le está recordando Jesús a ellos. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea, el Espíritu Santo está deteniendo al inicuo, al demonio, para que no pueda hacer y deshacer con nosotros. Tiene que pedir permiso para todo. Versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, o sea, del diablo, solo que hay quien al presente lo detiene, el Espíritu Santo, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Cuando Jesús recoja la iglesia, se ya el Espíritu Santo, y esto queda un caos total. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, es lo que va a hacer. Así que, iglesia, de nosotros dependen las buenas decisiones. Tengo aquí todos los significados de los 12 dones, pero no hay tiempo. Y solamente con el amor, sabemos que el amor todo lo llena, todo lo suple, todo lo soporta. El amor no deja de ser. Tener el amor es tener a Dios con nosotros. Amén. Amén. Así que vamos a orar para darle gracias a Dios por esta palabra. Que la recibamos, no es una exhortación, es un llamado para que todos empecemos a tomar ¿qué? Buenas decisiones, para que no justifiquemos lo que está mal. Tampoco es para uno decir que su hermano o su papá o su mamá o que mi hijo es malo, no lo vamos a llamar, porque ya lo estamos decretando, y eso también aún es peor. Pero bueno, con sabiduría todo, que sea el Espíritu Santo siempre colocándonos las palabras en nuestra boca para cada momento y para lo que vamos a hablar, siempre con sabiduría, desde luego. Amén. Padre, amado Dios soberano, te doy gracias, Señor. Esta palabra es la que tú has puesto en mi corazón, Señor, para hablarle al pueblo
primeramente la he recibido yo, Señor, para mí, y luego para transmitirla, Señor, en esta mañana. Te pido, Señor, que quede registrada en los libros de la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas y de todo aquel que la verá más adelante a través del canal, Señor, de YouTube o donde sea. He hablado, Señor, lo que has puesto en mi corazón. Padre, te ruego y te suplico que esta palabra, Señor, quede impresa. Que esta palabra que es espíritu y es verdad, entre y penetre, como dice Hebreos 4:12, hasta los tétuanos, y que divide el alma del espíritu, para que divida, Señor, de toda maldad, y dentro de esta palabra, Señor, y llene esos vacíos, ocupe esos espacios, desaloje, Señor, todo aquellos, sabiduría terrenal, animal y diabólica que haya en nosotros, Señor, porque es lo que dice Santiago 3:15. Padre, nos despojamos de ese viejo hombre y hoy te rogamos y te suplicamos, Señor, yo pido por este pueblo, Señor, y por mí, Padre, por todo el que me escucha, Señor, que seamos rotos. Tú eres el alfarero, nosotros somos el barro. Rómpenos y haznos de nuevo, Señor, porque necesitamos, Señor, ser como tú, ser santo porque tú eres santo, en santidad, en verdad, y te podamos recibir, Señor, que haya un cambio de corazón y de espíritu para que puedas colocar tu espíritu en nosotros, Señor, y podamos nacer del agua y del espíritu y pueda ser manifestada tu gloria. Podamos, Señor, llegar a aquellos niveles de donde hemos venido, a tu reino celestial, y podamos estar en esta eternidad como nos has creado desde el principio en Cristo Jesús, que es la eternidad, Señor. Ruego por ello, Señor, para que esta palabra empiece a dar vida, Señor, a echar raíces, Señor, que verdaderamente tomemos la cruz, Señor, para ir a ese lugar, Señor. Y así como Jesús fue subido a aquella viga, Señor, para morir, para resucitar en gloria, en poder, así seamos nosotros. Que el Espíritu que resucitó a Yeshua HaMashiach entre los muertos, nos resucite a nosotros, como también está escrito que nos resucitará, Señor. Hoy necesitamos, Señor, llevar a la cruz del Calvario, dice Colosenses 2:14, que allí llevó todos nuestros pecados y los sepultó. Hoy, Señor, hablamos a nuestra alma, Señor, de despojarse, de sujetarse al Espíritu. Y nos despojamos de ese viejo hombre y llevamos todos aquellos rodimientos, aquellos pensamientos mentales, aquellos sabiduría teológica o hermenéutica, conocimientos, rudimientos, sistemas babilónicos, Señor, los llevamos a la cruz, Señor, la clavamos allí para que nadie nos acuse, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te ruego y te suplico, Señor, que empiece esta palabra a hacer la obra, como dice Isaías 55:11, Señor, que cumpla el propósito para el cual ha sido enviada, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, y a todo aquel que la escuche, Padre Santo, retiñe sus oídos, su espíritu, su alma, Señor, porque tenemos que ser transformados, cambiados, Señor, para poder ver esos días largos, para poder verte a ti, al Eterno, al Anciano de días, al que vive y reina, Señor. Padre, toda gloria, honra, alabanza, adoración es para ti. Tómala, Señor. Tómala, Señor. Recibe de nosotros este sacrificio, Señor. Recibe de nosotros, Padre Santo, esta ofrenda, Padre. Recibe de nosotros, Padre Santo. En tus manos entregamos espíritu, alma y cuerpo, Señor. Y entramos a tu templo, a ese altar, para ser limpios, para ser consagrados, para ser protegidos, sellados por ti.
En el nombre de Jesús. Y que tu sangre preciosa, Señor, sea activada en cada uno de nosotros. Ahora mismo, Señor, empiece a entrar por esas venas, Señor, por nuestros miembros. Le hablamos a los miembros, le hablamos a los órganos, le hablamos a la sangre, porque dice que la sangre de Abel habla más, Señor, porque 3 son los que dan testigos en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y si son testimonios, porque tienen vida, escuchan, ven, sienten, Señor. Y ese eres tú, la sangre de Cristo, la sangre que venció. Empiece a penetrar ahora en nuestras vidas. Empecemos a ser limpios, redimidos. Tu palabra dice en el Salmo 19:7 que el alma de Jehová es perfecta, que transforma, que cambia, que redime, Señor. Restáuranos, cámbianos, renuévanos en la mente de nuestro espíritu, dice Efesios 4:23, Señor. Hoy estamos aquí, Señor, que tu sangre empiece a dar vida, Padre Santo. Ruego, suplico, clamo, Señor, por este pueblo, por estas naciones, no solo por los que estamos aquí, por todas, Señor. Que los ángeles tomen estas palabras y los lleven a cada uno. Espíritus ministradores, en el nombre de Jesús, ahora hagan su trabajo. Empiecen ahora mismo, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios. Ahora, glorifícate, manifiéstate, extiende tu brazo sobre este lugar y sobre cada persona que escucha esta palabra y trae restauración, trae sanidad, trae libertad y trae vida, porque todos la necesitamos. Que tus 7 espíritus de Jehová, oh Señor, el espíritu de Jehová, Señor, el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, poder, conocimiento y de temor a ti, Jehová, dice Isaías capítulo 11:2, Padre Santo, sean activados en cada uno de este pueblo, Señor, y estos dones, Señor, estos 12 dones empezarán a manifestarse, Padre Santo, cuando nazcamos de nuevo, cuando recibamos a Cristo, cuando recibamos al Padre que viene en Cristo y se implanta en nosotros en este asentamiento espiritual, Señor, para que haya esa transformación, Padre Santo. Sí se puede, hasta que lleguemos a la unidad de un varón perfecto como Cristo Jesús. Abre nuestros ojos, nuestros oídos. Ordenamos ahora mismo despojar toda escama, todo velo, todo taponamiento que haya, que se activen nuestros sentidos del espíritu, alma y cuerpo ahora mismo y se alineen al reino celestial, a las frecuencias de tu reino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, bendigo esta grey, bendigo cada persona, Señor, cada ser humano, cada alma, bendigo tu creación, bendigo los aires, bendigo la tierra, las aguas, Señor, todo cuanto tú has creado, Señor. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos a nuestros hermanos israelitas, esta nación tuya, Padre Santo, donde estuviste allí. Padre, bendigo cada hijo, cada hija, cada padre, cada esposa, aunque no se congreguen ahora mismo, Señor, los bendecimos y enviamos a los malach, espíritus ministradores, que lleven esta palabra y empiecen a recubrirlos de pecado, de justicia y de juicio, como dice en el libro de Juan, Señor. Te lo ruego y te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Haz viva esta palabra que hoy has hablado a través de mi boca, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a orar por la ofrenda. Ahora tomamos ahorita. No, ya llegó. Gloria a Dios. La libertad a nosotros. Que el Señor nos ministre a través de su sangre, de su cuerpo y de su sangre. Amén. Amén. Vamos a cerrar los ojos. Padre, en el nombre de Jesús, oh Dios, te damos gracias, bendito Rey de la Gloria, por tu palabra, Señor. Y en esta hora, Señor, te presentamos este vino que es tu sangre, Señor, y el pan que es tu carne, Dios de la gloria. Así es. Para que a través de ella, Señor, de esta santa cena, traigas libertad, Señor, sanidad, Padre de la gloria, a nosotros. Que a través de esta santa cena, Señor, tú traigas, Padre Santo, un rompimiento, que ese viejo hombre caiga de nosotros, muera, Señor, y que el hombre del Espíritu, Señor, renazca de nuevo, nazca en nosotros, se vea, Padre,
empecemos a dar frutos, Dios. Trae sanidad, porque por tus llagas somos sanos, porque por tus llagas vertiste sangre pura y poderosa, Señor. Trae libertad, trae amor, Señor. Trae paz, amado Espíritu Santo. Trae, Señor, una unión, Padre de la gloria. Quita lo que no te agrada de nosotros, Señor. Llévate, Señor, lo que obstaculiza tu presencia en nuestra vida, Señor. Todo aquello, Señor, púlenos, escúlpenos, Señor, en ti, amado Dios. Queremos alcanzar la estatura del varón perfecto que eres tú, Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. No. Hermanos, bueno, ya les hemos enseñado, gracias. O hemos enseñado, no, nos enseña la palabra, el más grande. Nos enseña la palabra del Señor en el capítulo de Juan 6, 50 y 1. Dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. O sea, eterno, para siempre. ¿Por qué? Porque es el cuerpo de Cristo. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos, contendían, ¿cómo es este? Jesús les dijo, vamos a leerlo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer de su carne? 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Así que Dios nos manda a participar a todos para poder hacer parte, no solamente el que se bautiza ni nada, sino todos, congregue o no se congregue. Si una persona viene acá, debe tomar la Santa Cena. Desde luego, primeramente hay que entrar en un momento de reconocer el pecado, ponernos a cuentas y pedir perdón, y ahí sí tomarla. Dice el 54: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Así que para permanecer en Cristo debemos tomar la Santa Cena, para poder hacer parte del cuerpo y de la sangre. Y luego en el capítulo 11 de Gálatas, que esta mañana lo vimos, en el versículo 27 dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo, de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y para sí. Come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Podemos participar todo aquel que empiece a meditar, a reconocer el pecado, como nos hablaba el Espíritu Santo hace un momento. Aquí todos pecamos todos los días, de una u otra manera, pero el que lo quiera aceptar, y el que no, pues yo le recomendaría no tomarla. Pero como estamos acá para ser parte del cuerpo y poder tener vida en él eterna, y la sangre que hace nos limpia, entonces, ¿qué les hemos enseñado? Ejemplo: una persona se peleó en la casa y vino acá. No, pero es que no estoy allá para pedirle perdón. Tú puedes, de mi espíritu y de mi alma pido perdón al espíritu y al alma de Pepito Pérez. Listo, el ángel la cogió, la llevó. Ya tú quedaste libres, puedes participar de la cena. Ahora, es que yo no lo perdono y yo no lo perdono. Oye, no es el momento de tomar la cena todavía. Por eso, el perdón es algo que necesitamos pedirle al Señor, que nos ayude. Entonces, yo los invito a que nos examinemos, nos probemos cada uno, pidamos perdón a Dios y a las personas con las cuales debemos ponernos a cuentas para que participemos de la cena. Un minutico para hacerlo ahí, por favor.
Dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Podemos participar del cuerpo de Cristo. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Cristo venga. Padre, que esta sangre, Señor, que entra ahora mismo a nuestro cuerpo, empiece a redimirnos, a purificarnos, a santificarnos, a llevarse la inmundicia, la maldad, el pecado, todo lo que no es de ti, Señor, la enfermedad, Señor, y que nos traiga remisión de pecado, nos traiga pureza. En el nombre de Jesús la tomamos. Amén. Gracias, Señor. Gracias.